Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde seguimos entrevistando a concejales de nuestro ayuntamiento y hoy nos acompaña un concejal que, créanme cuando les digo que tiene multitud de tareas. Conrado Rodríguez, bienvenido a la televisión. Muchas gracias, buenos días. Concejal en teoría de presidencia y de otras ramas, pero que lo tenemos de prácticamente de portavoz en el Pleno, de portavoz en muchos aspectos relacionados con la propia gestión del equipo de gobierno. Terminará con la cabeza loca más de un día, ¿no? Porque en el Pleno habla de casi todos los temas que se puedan hablar. En la gestión municipal hace declaraciones de cualquier tema, casi ejerciendo, digamos, de portavoz del gobierno. Habrá días que uno ya no sabe cómo relacionar un tema con otro, ¿no? Bueno, es cierto que cuando se tratan tantos temas distintos y bueno, con una diversidad importante, pues hay veces que ya casi uno no sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero hablando en serio, la verdad es que sí, por otro lado, yo creo que incluso un tema aporta al otro, ¿no? Porque lo que te da es la imagen global de lo que está sucediendo en la ciudad, de lo que sucede en nuestro ayuntamiento, y eso yo creo que te ayuda más a entender determinados puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando se está hablando de, no sé, de temas de algún arreglo de alguna calle, alguna obra municipal, y por otro lado estás hablando de temas de empleo, pues bueno, relacionar unas cosas con otras, ¿no? Porque sabes que lo que son las inversiones municipales pues tienen su efecto, por ejemplo, en la creación de empleo, etcétera, etcétera, y siempre yo creo que tener esa visión global es bastante positivo. Reunión con el comité de empresa de Navantia. Tenemos la impresión, por lo que nos están comentando, de que hay carga de trabajo, parece que hay carga de trabajo, que viene más carga de trabajo, pero hay inquietud en el comité. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, la verdad es que hay una inquietud y basado en hechos ciertos, ¿no? Que en este caso pues parece, como bien dice, que viene carga de trabajo, pero no termina de venir esa carga de trabajo. Y además estamos viendo cómo los contratos, los pequeños contratos que ahora mismo se están desarrollando en este caso por Navantia, no están llegando a la Bahía de Cádiz y están llegando fundamentalmente pues a Ferrol, que es el caso, están llegando a Cartagena. Vemos que no hay una apuesta del Gobierno central, en este caso, por repartir de una manera uniforme la carga de trabajo, y estamos muy preocupados, y en eso coincidimos con el comité de empresa de Navantia, en la preocupación de que cuando se termine el BAN, que va a un nivel de elaboración del proyecto bastante avanzado, con lo cual se concluirá incluso antes de lo previsto probablemente, para después no hay nada. No hay carga de trabajo. Entonces, la importancia del sector naval, la importancia de nuestro astillero en la ciudad, todos sabemos cuál es, ¿no? La importancia tanto en la creación de empleo directo de calidad, y eso nunca hay que olvidarlo, y todo lo que conlleva de generación de empleo indirecto en el entorno no solo de San Fernando, sino de toda la Bahía de Cádiz, pues hace que nos lleve a preocuparnos mucho y a exigir en este caso la implicación del Gobierno central, por un lado, en concluir y completar las gestiones comerciales para que aquellos contratos que son tan necesarios como los anunciadas corbetas del contrato con Arabia Saudí, que es necesario que miembros del Gobierno que se vayan, si es necesario, a Arabia a cerrar esas negociaciones, que se concluyan de una manera determinante, y que esa carga de trabajo fundamentalmente pues venga al astillero que más falta le hace, que en este caso el de San Fernando, hablando de los astilleros del ámbito militar, Cartagena, Ferrol y San Fernando, pues es precisamente el que menos carga de trabajo tiene. Además, porque se prevé, bueno, se ha aprobado en este caso una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para el desarrollo de un plan industrial, y no nos gustaría que se acometiera ese plan industrial con poca carga de trabajo en nuestro astillero. Es importante que tenga y se acometa ese plan industrial con una carga existente en el astillero. Es algo que preocupa al Gobierno de esta ciudad, es algo que preocupa al comité de empresa y es algo que preocupa a toda la ciudad de San Fernando. Relacionado con este tema, se está hablando mucho de la formación. Tenemos hace nada el cierre del CTI, del que estamos recabando imágenes antiguas, porque lógicamente tenemos imágenes de muchas visitas, de muchos cursos, muchas cosas. Era un sitio que te daba la impresión de que el que entraba casi salía colocado. Hacía un curso de soldadura y casi salía colocado, ¿no? Pero el CTI se cerró y ahora se habla de que hace falta otro CTI, digamos, aquí en San Fernando.
¿Esto cómo se come? ¿Por qué se ha cerrado entonces una entidad, un edificio que realmente hace una buena labor? ¿Qué es lo que pasa? Sí, la labor que ha realizado el CTI a lo largo de todos estos años ha sido una labor magnífica. Ha formado y ha capacitado a una enorme cantidad de profesionales que no solo han servido para trabajar en los astilleros de toda la bahía de Cádiz, sino incluso en Ferrol, en Cartagena, hay profesionales que se han formado en este centro. Las empresas del sector naval, tanto la propia Navantia como las del sector auxiliar, demandan en este caso una capacitación especializada para el personal, además, o sea, para todos los profesionales del sector, porque además se tiene que ir renovando de forma continuada. Lo que era una formación actualizada hace 5 años, ahora no lo es, ¿no? Entonces, sí es verdad que el modelo de CTI funcionó durante algunos años, pero es verdad también que ese modelo de gestión probablemente pues ya no es viable de cara al futuro. Lo que se plantea es acometer también un centro o disponer de un centro, un espacio donde poder realizar esa capacitación, esa formación o capacitación a los profesionales del sector con otro modelo de gestión, pero que sí, y en ese caso desde el Gobierno de esta ciudad estamos totalmente volcados en que se realice un esfuerzo y una implicación importante porque San Fernando disponga de nuevo un espacio para la capacitación de los profesionales del sector naval. Consideramos que es totalmente necesario para la ciudad. Allí en el Pleno se preguntó por las obras del Ayuntamiento. No se preguntó si van bien o mal, sino cuánta gente de San Fernando está trabajando. Hay que tener claro que la empresa no tiene la obligación legal de contratar a nadie de San Fernando, sino en todo caso se propuso que fuera una obligación moral. Durante la presentación del proyecto, la firma de todo el contrato, pues se habló de ese tema. ¿Tenemos datos realmente de cuánta gente de San Fernando está trabajando en esta obra del Ayuntamiento o cómo va ese tema? Es cierto, la empresa no tiene una obligación legal, pero no tiene una obligación legal, y eso lo tiene que saber todo el mundo, porque el gobierno anterior, el gobierno del señor Loaiza, cuando sacó en este caso el pliego de cláusulas administrativas y de cláusulas técnicas, no incluyó ninguna cláusula de tipo social que pusiera, por ejemplo, unas cláusulas en las que se valorara positivamente el que una empresa aportara un número mínimo de contratación de personas, en este caso de San Fernando, o que estén en un programa de inserción de San Fernando. No incluyó cláusulas que pudieran obligar a cualquier empresa, independientemente de cuál fuera la adjudicataria. Esa posibilidad legal existe. Nosotros la propusimos en su día desde la oposición y no se quiso llevar a cabo. Actualmente, desde el Gobierno, ya formando parte del Gobierno, hemos aprobado y entrará en vigor en breve, en un mes aproximadamente, la incorporación a instrucciones para el desarrollo de todos los contratos administrativos del Ayuntamiento para que se incluyan cláusulas sociales, en este caso para que en las obras, los contratos de obras y servicios municipales, como podía haber ocurrido en este del Ayuntamiento, se incluyeran este tipo de cláusulas para que o bien se valorara positivamente cuando una empresa muestre su voluntad de contratar a personas de San Fernando, o bien incluso que se llegue a un número mínimo de contrataciones en San Fernando. Eso legalmente se puede hacer, nosotros lo vamos a hacer y se debió hacer en su momento. Como no se hizo, como eso fue un fallo en la gestión del gobierno anterior, porque no estaba comprometido en este tipo de cuestiones. Antes hablaba que es muy importante cuando se vinculan obras municipales con empleo, por eso el tener una visión global, pues no se tenía esa sensibilidad, no se tuvo esa sensibilidad con el gobierno anterior, y entonces actualmente no tenemos los medios para poder obligar a la empresa, realmente, porque no hay un pliego que lo obligue. Por otro lado, evidentemente, independientemente de que no tenemos esas herramientas, desde el Gobierno pues se está, en este caso, hablando e insistiendo a la empresa en la necesidad de que se contraten a las personas de San Fernando que están en desempleo. Y repito, personas que tienen la capacitación suficiente, igual o mejor que cualquier persona que pueda venir de fuera, y que sabemos que van a mejorar incluso la competitividad de la empresa en el desarrollo de la obra del Ayuntamiento de San Fernando. ¿Tendríamos algún número aproximado de gente, o sabemos cómo está ese tema, o ese tema el Ayuntamiento prefiere no controlarlo, prefiere, oye, que la empresa tenga la libertad de hacer lo que quiera?
Eso. Controlarlo no podemos controlarlo. Sí sabemos que hay personas de San Fernando ya trabajando en la obra del ayuntamiento. Hay personas, pero es verdad que bueno, en una obra de este tipo se van subcontratando determinados trabajos y bueno, pueden entrar, ir saliendo y no tenemos un número concreto. Porque además tampoco podemos, la empresa nos podría incluso, yo sé, denunciar porque le estamos presionando, digamos, de una manera insistente o más allá de lo razonable, ¿no? Entonces, no podemos hacer esa labor de fiscalización, sí de hablar para que necesitan para que se contrate a más personas de San Fernando, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues desde el INPI vamos a desarrollar, pues si es necesario, programas de formación en prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, para que en ningún caso eso se pueda mostrar como excusa para que no se contraten a personas de San Fernando. Dentro del programa con el que concurrieron a las elecciones se hablaba mucho de la playa de Camposoto. Hay un proyecto en el que coinciden los dos partidos que conforman el gobierno municipal, que era el de acotar un espacio en la playa de Camposoto para el tema de las personas que quieren ir con su mascota y echar un rato en la playa. Ha habido una consulta de la Federación de Vecinos, una consulta que tiene más de 2.500 personas que han participado y la mayoría dice no a ese proyecto. De hecho, hay un escrito al ayuntamiento para que ese proyecto no se lleve a cabo. ¿Esa consulta de la Federación de Vecinos es vinculante? ¿La tienen ustedes en cuenta? ¿Ese proyecto se va a llevar a cabo? ¿Cómo está ese tema? Evidentemente, bueno, esa consulta nosotros la tenemos en cuenta porque cualquier, en este caso, cualquier opinión, sugerencia o manifestación de cualquier ciudadano individual ya la tenemos en cuenta, cuanto más en este caso si viene a través de la Federación de Vecinos con la representación que tiene, evidentemente lo tenemos en cuenta. Pero sí también, vinculante no puede ser, evidentemente, pero sí es verdad que también tenemos nosotros como miembros del Gobierno y como partidos, con los partidos que en este caso que estamos incorporados en el Gobierno, pues tenemos una labor, una representación que nos han dado las urnas que también en este caso pues es muy potente y muy importante. Y hay muchas personas que manifiestan en este caso la necesidad de incorporar en este caso un espacio para que puedan disfrutar de sus mascotas en la playa. No tenemos que perder de vista además que la playa de San Fernando es una playa con muchos kilómetros de playa. Tenemos la suerte de tener una playa enorme y con una calidad excelente. Hay una playa en la que tenemos espacio para todos. Tenemos espacio para personas que quieren ir con sus mascotas, tenemos espacio para personas que quieren pasear hasta la punta del Boquerón, tenemos espacio para la gente que quiere hacer surf, tenemos espacio para la gente que quiere disfrutar tomándose un refresco, una cerveza en un chiringuito, tenemos playa de sobra para todos, una enorme playa de una calidad excelente. Nosotros pensamos que al haber sitio para todos podemos en este caso dar esa solución a las personas que tenían esa necesidad y no tienen en este caso pues otra cosa que ir a la playa, dejar a sus mascotas en su casa y disfrutar en este caso, como decía, de una playa y un espacio de convivencia para todos. Y estamos seguros de que al final los hechos nos darán la razón porque se va a convivir de una manera natural y con total tranquilidad entre unos y otros. ¿Cuánto me va a llevar los plenos al Castillo de San Romualdo? Y me va a mejorar la megafonía, que sé que ese tema no tiene puesto en los presupuestos. Sí, por un lado, bueno, pues es uno de las actuaciones que tenemos que realizar. Esperemos que no tardemos mucho en trasladar el pleno al Castillo de San Romualdo, porque es verdad que allí en la capilla es un espacio precioso, un espacio muy bonito que tenemos que poner en valor además y que dignificará mucho más, yo creo, lo que es el pleno de la ciudad, y que además para los profesionales que estáis trabajando en este caso en la comunicación de estos plenos también facilitar con una mejora de los sistemas de comunicación. Siempre repetimos incansablemente que cualquier actuación que se realice tiene que tener un reflejo en el presupuesto. Lo primero que hemos tenido que hacer, porque no lo teníamos en el presupuesto anterior, es incorporar una partida presupuestaria para que podamos llevarlo a cabo. Esa partida presupuestaria ya está en el presupuesto, pero además en paralelo estamos analizando el tipo en este caso, de instalación que vamos a desarrollar, porque tenemos que incluir ya también una instalación no solo de megafonía, sino de comunicación pues del siglo XXI, ¿no? Y entonces en eso estamos y de hecho pues nos están realizando distintas propuestas para ir sondeando qué posibilidades hay en el mercado, y hemos visto algunas y estamos viendo a lo largo de esta semana. Castillo que va para adelante, el castillo que va a ser el próximo museo de la ciudad, que ya se está convirtiendo en un espacio importante, escénico. Esa es la idea, me imagino, el aprovechar el castillo es
porque tiene posibilidades de un gran rendimiento, ¿no? Evidentemente, el castillo es uno de los mayores, Castillo de San Romualdo, de los mayores recursos que tenemos patrimonial, histórico y cultural en la ciudad. Tenemos que ponerlo en valor y tenemos que exprimir todo su potencial. En primer lugar, evidentemente, con el traslado de todo el patrimonio museístico que tenemos en la ciudad al Castillo de San Romualdo, y será una forma de ponerlo en valor nosotros, y eso también lo hemos estado manifestando continuamente. Consideramos que el lugar donde actualmente o hasta ahora ha sido la sede del museo no tenía, en este caso, la suficiente calidad, la suficiente prestancia relacionada con el contenido que tenía, y de hecho el contenido el propio edificio donde estaba hasta ahora no aportaba valor al contenido. El Castillo de San Romualdo por sí mismo va a aportar un valor a ese contenido, con lo cual el conjunto va a ser muy importante y muy interesante para los visitantes. Pero además esa exposición permanente que será de lo que es el Museo Histórico de la ciudad se complementará también con exposiciones de tipo temporal, exposiciones además que tendrán que poner en valor pues en este caso toda la relación que tenemos con el norte de Marruecos. No hay que perder de vista también que la rehabilitación del Castillo de San Romualdo se realizó con fondos destinados a este fin, y para eso tenemos prevista también pues una parte importante para que se complemente tanto la parte del Museo Histórico nuestro como exposiciones, en este caso encaminadas al desarrollo de la actividad con el norte de Marruecos, y además en este caso con también un espacio pues importantísimo y que yo creo que será de referencia para desarrollar determinados eventos de tipo artístico, cultural, que convertirán además al Castillo de San Romualdo y a todo ese espacio en un foco de actividad muy importante en las próximas semanas y próximos meses. ¿Cuándo veremos el tranvía otra vez en periodo de pruebas y ya prácticamente funcionando? Pues la verdad es que a todos ya nos da miedo hablar de fechas. Esperemos que sea en breve. Tenemos confianza en que no tardemos mucho en verlo de nuevo en pruebas, para que a lo largo del año que viene, de 2017, veamos ya que esté funcionando. Pero la verdad es que a todos, y me permitirá que sea muy prudente en este sentido, nos da miedo dar fechas, porque no quiero venir a una próxima entrevista aquí y que me ponga un vídeo recordando que había dicho tal fecha. No, creemos que será en breve. Ya las gestiones administrativas están bastante avanzadas, con lo cual no debe demorarse mucho. Calle Las Cortes, vecinos y negocios de hostelería. ¿Estamos ahí trabajando en algún tipo de documento de buenas prácticas, de buena convivencia entre el derecho de uno y el derecho del otro? Eso es. Con la calle Las Cortes nos está sucediendo algo que, en San Fernando no sucedía desde hacía muchísimos años, pero muchísimos años, y es que hay actividad de ocio, en este caso, actividad hostelera, y eso es la primera vez que ocurre en la ciudad. Entonces, cuando estamos viendo que hay un determinado espacio donde las personas pues pasan en este caso sus momentos de ocio, y donde en San Fernando, como decía, por primera vez pues no tenemos que ir a ciudades del entorno como Cádiz, el puerto, sino que aquí hay mucha más actividad de ocio que en otras localidades, pues eso conlleva una serie de efectos secundarios que es verdad que tenemos que tratar y tenemos que cuidar, porque es importante que logremos un equilibrio entre la necesidad de potenciar la actividad económica. La actividad de hostelería es una actividad económica muy importante que genera mucho empleo. Tenemos que buscar ese equilibrio entre esa actividad económica y también el derecho al descanso de los vecinos. Es un equilibrio que es complicado, pero que entendemos que es posible con la buena voluntad de todas las partes. Y como decía, tanto para el desarrollo de la actividad económica, con el empleo que eso genera, y también la capacidad de ocio para la ciudad, y el necesario derecho, el derecho que tienen los vecinos al descanso. Estamos trabajando en esa línea, porque entendemos que más que tomar medidas coercitivas, lo mejor es buscar los puntos de acuerdo entre ambas partes, vecinos y vecinas, y por otro lado los propietarios y propietarias de establecimientos, buscar esos puntos de encuentro y decir qué podemos poner cada uno de nuestra parte para que el desarrollo de la actividad, de ambas actividades, pues sea congruente. En este sentido, lo que hemos puesto sobre la mesa, lo hemos hablado con los representantes y los propios propietarios de locales, pues el establecimiento de un código de buenas prácticas, en este caso, en el que los propios, además, propietarios de establecimientos nos han mostrado su voluntad de ir digamos, un poco más allá de lo que les obliga la ley, para que los vecinos y vecinas vean que si ellos
por ejemplo, pues por decir algo, la hora de cierre del local es a una determinada hora, pues que no apuren hasta el último momento, sino que empiecen a recoger un poco antes, para que en el momento justo de la hora esté todo recogido, que también acometan una limpieza ellos mismos, que no es su obligación, más allá de, bueno, recoger lo que es eso, pero que hagan una limpieza un poco más allá de lo que es obligatorio para los propietarios de los locales, incluso que colaboren con el establecimiento de seguridad privada, que también regularice un poco la situación. Estamos viendo distintas propuestas que se están viendo con los propietarios para que en primer lugar se vea esa muestra de voluntad que existe y que hay para llegar a un consenso y a un equilibrio de eso, decía, ¿no? El derecho a la creación de actividad económica, empleo y el derecho al descanso de los vecinos. Yo creo que es un código que va a aportar una tranquilidad importante en ese espacio y que nos llevará, en este caso, hacia que tengamos unidos, digamos, esos dos objetivos. La calle no es especialmente estrecha. Lo que ocurre es que en el momento que hay terrazas, hay veladores, etcétera, la preocupación de los vecinos también es el tema de que tenga que entrar una ambulancia por urgencia, un coche de bomberos. Lógicamente habrá que desmontar todo rápidamente. O ¿cómo se regulará? ¿Cómo se puede regular? Quizá el sentido común, me imagino, es lo que habrá que aplicar, ¿no? Claro, el sentido común. Evidentemente hay calles, pero no solo estas calles por la aglomeración de personas, sino hay otra serie de calles en las que el acceso de ambulancia no es posible por determinadas cuestiones, no solo por aglomeración de personas. Lo que tenemos que tener son vías de evacuación abiertas y en ese sentido, además desde Protección Civil, pues ya se tienen establecidos y eso, bueno, la garantía de la seguridad para todos está. A lo mejor por una determinada calle no, pero por la que cruza sí está, con lo cual una ambulancia puede llegar a 5 metros, vamos, o a 20 metros como máximo. En definitiva, el cumplimiento de las medidas de seguridad, eso se da por seguro que es así y que se hace, pero nosotros desde el Gobierno no solo queremos que se cumplan esos mínimos que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, sino que queremos ir un poquito más allá. No quedarnos únicamente en el mero cumplimiento de la legalidad vigente, que por supuesto que se cumple. Tema de los mariscadores, tema que también se va hablando, se pregunta mucho en el Pleno. Hay una primera subvención que se le otorgó por parte del Ayuntamiento. Esa primera subvención, ya cobrada, ya digamos gastada, ¿está ya justificada conforme a derecho o cómo está ese tema? Eso es. Ahí, en este caso, se aportó hace, como decías, una primera subvención. En el año, si no recuerdo mal, en el año 2011, una subvención que fue, en este caso, aprobada en pleno del Ayuntamiento por unanimidad de todos los partidos políticos. Todos los partidos estábamos de acuerdo, en este caso, en que se otorgara esa subvención. Y, bueno, como todo procedimiento administrativo, en este caso, procedimiento de otorgamiento de subvenciones, se firma un convenio, en este caso, de concesión con una serie de obligaciones por ambas partes, una serie de obligaciones. Fundamentalmente la obligación de justificar, en este caso, el correcto uso del dinero público. No hay que olvidar que es dinero público. A día de hoy se está analizando la documentación que se está aportando por la Asociación de Mariscadores, ¿vale?, por toda la documentación, y hay que decir que se ha venido aportando, digamos, no de golpe toda la documentación, sino que se viene aportando documentación casi cada 2 semanas desde el mes de noviembre. Con lo cual prácticamente teníamos cerrado un informe desarrollado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, en este caso para ver si se justificaba en su totalidad la subvención, y posteriormente se ha aportado una nueva documentación que se está de hecho analizando ahora mismo. Pero evidentemente es un requisito indispensable, porque no nos perdonarían los ciudadanos y ciudadanas a este Gobierno que no controláramos y fiscalizáramos, en este caso, porque además es nuestra obligación, el correcto destino de ese dinero público. Correcto destino que viene además normalizado, en este caso, en la Ley General de Subvenciones, a las que tenemos que cumplir, y que te dice que una subvención, cuando se otorga una subvención, el dinero, el importe total, se tiene que justificar en este caso aportando las facturas correspondientes a la ejecución de ese pago, y además los justificantes de pago de esas cantidades. Eso es lo que se va a analizar, y que además esos justificantes y esas facturas se han desarrollado en el periodo de ejecución que viene determinado en el convenio de concesión. Esa es la primera subvención. Hay una segunda subvención que es una moción que se aprobó en pleno,
de 35.000 euros. Sí. Si se justificara la primera subvención, la segunda, en principio, con nombre y apellido, parece que no está en los presupuestos de 2016, con nombre y apellido. Pero es voluntad del Gobierno que si, insisto, esa primera subvención se justifica conforme a la ley, buscar algún movimiento dentro del presupuesto, habría posibilidad, habría margen para cumplir ese acuerdo plenario. Sí. ¿Hay intención de eso? Se lo digo muy claramente, el presupuesto no va a ser un problema, o no tiene que ser un problema, evidentemente, para otorgar esta subvención o no. Los criterios serán otros. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que se justifique la anterior. Cuando se justifique la anterior, analizaremos la concesión de una nueva subvención, y el presupuesto asume perfectamente una subvención de 35.000 euros, que es lo que se estaba hablando, con lo cual no hay problema, independientemente de que venga con nombre y apellidos o no. Muchas de las subvenciones que se aportan a lo largo de un año en un ayuntamiento no vienen con nombre y apellidos en el ejercicio. Personalmente, ¿cómo está llevando este tema? Porque conocemos la ilusión no solamente, sino la constancia y el una, otra y otra vez de reivindicar por parte del presidente de los mariscadores este tema. Aparece en el pleno, usted habla con él también muchas veces a la sede de los plenos o la atiende, etcétera. Personalmente, ¿cómo lleva este tema? Pues bueno, personalmente, pues la verdad es que es complicado llevar, porque yo lo comento, ¿no? Que este proyecto yo lo conozco y lo he tratado desde hace muchos años, yo creo en torno a 5 años ya, trabajando con este proyecto, desde la oposición, por supuesto, apoyando en este caso, en muchos casos, muchas de las gestiones que se han estado realizando, aconsejando, indicando los pasos que se tenían que ir dando para, primero, por un lado, solicitudes de distintas subvenciones, incluso luego en las fases de justificación, lo que se había dado. Yo creo que probablemente no le haya dedicado más tiempo, pero ni siquiera la mitad de tiempo, a ninguna otra ni asociación, ni empresa, ni proyecto de esta ciudad, pero ni la mitad de tiempo seguro. Y bueno, yo creo que no he hablado con nadie más por teléfono más veces y durante más tiempo que con el presidente de la Asociación de Mariscadores, pero cuando digo no he hablado con nadie más tiempo, no quiero decir ni siquiera del ámbito político, sino de mi vida privada tampoco. O sea, eso se puede hacer hasta un conteo de las llamadas telefónicas, en este caso, con lo cual la dedicación ha sido intensa. Sí es verdad, y lo tengo que decir, y bueno, porque lo hemos manifestado muchas veces, y a él yo se lo he dicho personalmente, que creo que hubiera venido mejor, o sea, hubiera sido bueno en este caso que se hubiera hecho algo de más caso a las instrucciones que se han ido dando, a indicaciones de cómo se deberían haber realizado determinadas actuaciones, determinadas gestiones, no ahora que estamos gobernando, sino incluso cuando estábamos en la oposición, y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Más que intentar chocarse contra un muro, es mejor ver cómo se puede sortear ese muro. Y eso creo que se podía haber hecho de otra manera, mucho mejor, pero bueno, estamos en la situación, en la realidad que estamos. En el Pleno se hizo un comentario sobre un proyecto que iba dentro de los 16 proyectos de los presupuestos participativos, uno de los que no sacó más votos, uno de los que estuvo, digamos, en la segunda mitad para abajo, que es el pabellón de la Barriada de Andalucía. Sí. Es un proyecto que incluso Ciudadanos, en el apoyo a los presupuestos, dijo que era un tema que le daba prioridad. Un tema que entendemos que no va en los presupuestos de este año, pero entiendo que hay intención de que próximamente meterle mano dentro de este mandato corporativo. Eso es, nosotros, y ha sido una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, en concreto el grupo de Ciudadanos manifestaba su intención, su interés en que se avanzara en este caso, en completar la obra de este espacio deportivo, multiuso realmente, más que deportivo, y nosotros también ahí pues compartimos en este caso la necesidad de completar esta actuación. Es verdad que se incluyó en los presupuestos participativos y no salió para completar en su totalidad, pero lo que estamos viendo en este caso es cómo podemos ir dando pasos para que acometer algunas fases
sobre todo para su puesta en uso. Es muy importante, y así además desde los vecinos y vecinas de la barriada nos lo dicen así, porque es verdad que cuando un equipamiento no se pone en uso, corremos el peligro de que se empiecen a cometer actos vandálicos, que empiece una deficiencia de mantenimiento, y con lo cual al final tengamos que volver a reinvertir el dinero que ya se ha hecho. Entonces, en ese sentido, podemos buscar soluciones, entiendo, a lo largo del mandato seguro, e incluso en este año yo creo que podemos intentar ver alguna actuación para desarrollar al menos alguna fase para su puesta en uso, y luego en una segunda fase completarlo, pero por lo menos ir avanzando en ese espacio. Estamos convencidos de que es necesario, y así por eso en ese acuerdo de aprobación de presupuesto pues lo tenemos establecido. Me voy a otro proyecto de los más votados, que fue convertir el Parque de la Historia en el Campus del Empleo. Ese es un tema que el Gobierno tenía también, el Partido Socialista lo tenía en su programa electoral, es un tema que ahora está insistiendo, lo ha metido, insisto, en esos 16 proyectos y ha contado con un apoyo notable. Me imagino que ilusionado con este proyecto, pero ya empezamos a pedir plazo, ya empezamos a pedir ese tema cómo va administrativamente, cuando veremos una imagen distinta del Parque de la Historia. La verdad es que es un proyecto muy ilusionante para el Gobierno. Estamos enormemente ilusionados y convencidos del éxito, la transformación que va a sufrir o va a suponer para la ciudad. Ilusionante en este caso para el Gobierno y para las empresas que nos están ayudando al desarrollo del concepto, al desarrollo de la idea. En este caso, la transformación y trabajar lo que es un espacio totalmente ahora mismo abandonado, o hasta ahora estaba abandonado, en un espacio donde se genera actividad, un espacio además donde comencemos a trabajar en nuevos sectores. Antes hemos hablado de un sector tradicional de la ciudad, el sector naval, que es muy importante que lo sigamos no solo manteniendo, sino potenciando, pero también en la ciudad, y así lo veníamos diciendo desde el Gobierno, desde el primer momento que estamos en el Gobierno, es muy importante trabajar también en nuevos sectores de actividad para la ciudad, para que no nos ocurra lo que nos ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, ¿no? Que cuando viene un sector en decadencia, después no tengamos una alternativa. En este sentido, nosotros estamos totalmente convencidos de que la apuesta, en este caso por el sector de las industrias digitales, es una apuesta de futuro para la ciudad, pero no solo de futuro, sino de presente. Tenemos la suerte de tener en San Fernando a empresas de referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito de las industrias digitales. Ese recurso no podemos desaprovecharlo. Nosotros tenemos que construir y contribuir en este caso con la creación de un espacio en este caso de colaboración de un conjunto de empresas, de emprendedores de ese ámbito de las industrias digitales que quieren trabajar en el entorno de estas tres empresas de referencia, de la misma manera que, por ejemplo, en torno al sector naval, pues en torno a una empresa como Navantia, pues crece un sector auxiliar. En este caso también podemos hacer ese símil, ¿no? En torno a tres empresas de referencia, 3-4 empresas de referencia de ese sector, podemos crear un número muy importante de empresas y de emprendedores que desarrollen una actividad. Además estamos pues muy ilusionados porque estamos viendo que con el desarrollo del concepto, el desarrollo de la idea, pues lo que teníamos previsto desarrollar en 2 fases, vamos a tener que desarrollarlo en una sola fase porque el nivel de demanda es tremendo. Raro es el día que nos llaman, por un lado, o bien a la Junta de Andalucía, a la Agencia IDEA, que va a participar con nosotros, en este caso con la incorporación del centro, en este caso de Centro Tecnológico de Industrias Digitales. Raro es el día, como decía, que nos llaman bien a la Agencia IDEA, a la Junta de Andalucía, o bien a nosotros, alguna empresa interesada por ese proyecto, porque ha oído hablar de él, ha oído hablar de esas empresas que vienen ahí, que ellos quieren estar en ese espacio. Un espacio además que aporta un elemento diferencial y que tiene que ser un recurso muy importante para San Fernando, para la ciudad, que es el parque natural. La incorporación de un espacio empresarial ubicado, integrado en pleno parque natural, es un hecho diferenciador que no tienen otras ciudades. Cuando hablamos que este tipo de empresas que se ubican probablemente en Sevilla, en Málaga, en centros tecnológicos, que están muy bien, pero que no están en un parque natural. Ese elemento diferenciador lo tenemos nosotros, lo tenemos incorporado en nuestra ciudad y lo tenemos que aprovechar, y eso es lo que estamos haciendo. Volviendo a los presupuestos, hay una partida importante para la electrificación y urbanización de Fábricas 2. Entonces yo me imagino que habrá que esperar que ya los presupuestos se aprueben definitivamente. La idea es en este año empezar a ver ya un cambio en esas zonas de nuestra ciudad, zonas potencialmente productivas.
Así es. Fábricas 2, la electrificación de Fábricas 2 es una necesidad urgente, imperiosa, el que se acometa. Por eso era necesario que lo incluyéramos en los presupuestos de este año, y así están incluidos. Pero además que desde el Gobierno, y eso también es importante, creo que lo digamos, que no estamos esperando a la aprobación del presupuesto para comenzar a trabajar en los trámites administrativos, sino que ya todo el proyecto de ejecución lo tenemos realizado, lo tenemos todo pendiente únicamente de la aprobación del presupuesto. En cuanto se apruebe el presupuesto, como va a estar financiado, en este caso a través de préstamos, se solicitará el préstamo y se ejecutará la obra. Ahora mismo el proyecto, en este caso, lo que es la licitación en sí misma, está únicamente a la espera de que esté aprobado ese presupuesto de forma definitiva, esperando la partida presupuestaria correspondiente para asignársela y sacar la licitación, que es nuestro compromiso en este caso con los propietarios de parcelas que están deseando acometer sus proyectos empresariales, proyectos que van a requerir una inversión importante en la ciudad y proyectos que van a generar actividad y que van a generar empleo. En cuanto tengamos 4 o 5 naves industriales construidas en ese polígono, veremos cómo van a ir sucediéndose la construcción de una detrás de otra. Es fundamental para el desarrollo de la ciudad que acometamos este proyecto de electrificación ya. Pero también, y lo tenemos que reclamar desde el Gobierno, es necesario para que este polígono industrial o este espacio empresarial aproveche todo su potencial, que tengamos de una vez ya el acceso directo desde la autovía. No es de recibo que año tras año aparezcan los presupuestos generales del Estado una partida para que se acometa esa actuación, y que año tras año, en este caso con los gobiernos del Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, a nivel nacional, no se acometa la inversión. Es una inversión que es tan necesaria para la ciudad. Si está incluido en el presupuesto, se tiene que ejecutar. No hay ninguna razón para que no se desarrolle, o no debería haber ninguna razón para que no se desarrollara. Me ha llamado la atención también referencia del Pleno, que lo tenemos muy presente, tanto usted como yo, usted que habló más que yo desde luego durante el Pleno, debate taurino y antitaurino en esta ciudad. ¿Quién no le iba a decir? Eso es. Sí, bueno, es un debate que está además no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Es lógico que también que se plantee ese debate a nivel local. Eso sabíamos que iba a suceder tarde o temprano, y es un debate que, ya decía, ¿no?, que es un debate que existe a nivel nacional y que se traslada a nivel de ciudad. En ese sentido, además, y bueno, por parte del Gobierno, por lo que estaba incluido dentro de los acuerdos de Gobierno, hay cuestiones en este caso, que se incluyen cuando uno está negociando un acuerdo de Gobierno. Pues no todo lo que se hace es lo que uno quisiera. Evidentemente hay cuestiones en las que se tiene que ceder. Eso es la democracia, y eso además es lo que los ciudadanos y ciudadanas nos están demandando continuamente a los partidos políticos. Nos lo están diciendo, y ahora se repite, por ejemplo, cuando se nos recrimina a los partidos políticos que a nivel nacional no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para que no tengamos que ir a otras elecciones. Eso lo estamos escuchando en el día a día, y eso lo asumimos en este caso los partidos políticos a nivel local, la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a consenso, apartando las diferencias y encontrando en este caso los puntos que puedan ser comunes de uno y otro, y bueno, y cediendo la necesidad en aquellos aspectos que no hay más remedio que hacer. Ya que saca el tema de las elecciones con la mano en el corazón, ¿le da un poquito de pereza otra vez una campaña, otra vez unas elecciones? Más que pereza, nos entristece el que tengamos que acometer unas nuevas elecciones, porque eso demuestra que no hemos sido capaces de ponernos todos de acuerdo para llegar en este caso, a buscar una solución para la ciudadanía. Pero aquí evidentemente también hay que poner en la mesa, y además está así, que hay partidos que sí han avanzado en un acuerdo, y hay partidos que definitivamente tenían muy claro desde el principio que no querían llegar a un acuerdo, y son los partidos que estaban a ambos extremos. Partido Popular no quería un acuerdo, Podemos tampoco quería un acuerdo del principio, querían unas nuevas elecciones, y eso es lo que han buscado desde un principio. Y hay otros dos partidos, en este caso PSOE, el Partido Socialista, y Ciudadanos, que sí han mostrado una voluntad de acuerdo. De hecho, se llegó a un acuerdo con la intención, además, de que se incorporaran otras fuerzas políticas para llegar a lo que nos estaban pidiendo los ciudadanos. Los ciudadanos nos estaban pidiendo que olvidáramos nuestras diferencias
para que pusiéramos los puntos de encuentro y sacáramos en este caso pues bueno, todo lo que nos están requiriendo de soluciones, en este caso pues fundamentalmente para el empleo, que es la mayor prioridad que tenemos en nuestro país. Los índices de desempleo son insostenibles, los índices de desempleo que tenemos, los índices además de deuda estamos viendo que están llegando a situaciones insostenibles, que eso además revierte luego en mayor complicación a la hora de generar actividad económica y generar empleo, y nos requerían los ciudadanos que llegáramos a esos acuerdos. Y como decía, hay dos partidos que sí mostraron su voluntad de acuerdo, apartando sus diferencias para llegar a esos puntos de acuerdo, y hay otros dos partidos situados a ambos extremos, en este caso el Partido Popular y Podemos, que desde el principio meridianamente tenían claro que no querían un acuerdo y bueno, han conseguido lo que querían, que es llegar a unas nuevas elecciones. Concejal, muchas gracias por este ratito. Hemos repasado una lista, parte de una lista muy larga que teníamos de temas, pero bueno, la verdad es que hemos conseguido dar ese repasito a la gestión municipal, agradecerle este rato, insisto, sobre todo después de la paliza de ayer del Pleno, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros y un placer como siempre acompañaros. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, con el concejal de Presidencia, entre otras muchas cosas, de nuestro ayuntamiento, Conrado Rodríguez. Muchas gracias a todos por su atención.